Han pasado 6 años de ese acontecimiento que los fans del K-pop, y en especial los Reveloofs, recordamos como un momento icónico, ya sea por los memes o por su importancia y todo el shock que causó. Pero, si estás aquí y no sabes de este acontecimiento y por qué sucedió, y estás buscando el contexto de uno de los puntos favoritos en todo iceberg del K-pop, estás en el lugar correcto para saberlo. Voy a dar el contexto general sobre lo que pasó en 2018. Si me olvido de mencionar algo y crees que es relevante, lo puedes comentar. Red Velvet ha sido el primer grupo de K-pop en presentarse en Corea del Norte en la década de 2010 y el primer grupo de K-pop en hacerlo bajo la dictadura del actual líder Kim Jong-un, siendo confirmadas desde marzo de ese año. La última vez que se presentaron artistas de K-pop en este país fue en el año 2007, con el líder Kim Jong-il. Era un día 1 de abril de 2018, en un concierto intercoreano de nombre Spring is Coming, o Llega la Primavera en español, el cual se dio en Pyongyang, en donde fueron diversos actos de música surcoreana, como Soyun The Girls' Generation, Baekhyun, y otros actos, digamos, algo más alejados del pop que conocemos, pero que para los coreanos son populares. Red Velvet fueron las únicas que eran un grupo de chicas pop. Corea del Norte dijo que no había problema en que la agencia SM las enviara. La integrante Joy no pudo asistir porque estaba filmando un drama. El grupo, cuando llegó, tuvo a la gente aplaudiendo y animando por ellas, dándoles una linda bienvenida. Jerry tenía solo 19 años cuando ocurrió este acontecimiento. El grupo presentó sus hits Red Flavor y Bad Boy. El público norcoreano no tuvo reacción durante sus presentaciones, hasta el final donde aplauden de manera sincronizada. Al final, todos los presentes que fueron a Corea del Norte de Corea del Sur cantaron una canción en donde la cual la miembro Solji dijo que lloró, por su significado. Las miembros dijeron que fue un honor conocer al líder, Jerry específicamente lo dijo. Los internautas de otros países pueden ver ese honor como algo negativo, pero en el punto de vista de cualquier coreano, es un momento emotivo e histórico que reflejan los deseos de una unificación, ya que después de todo son los mismos. Los cambios en la coreografía y letra no fueron muy notorios. Irene mostró cansancio al final de la actuación y respiró o dio suspiro mientras hablaba, por lo que los norcoreanos sí le aplaudieron en muestra de respeto al esfuerzo que dieron. 이름이고요. 조금 숨이 차서요. 잠시만요. 오늘 감사합니다. 네, 오늘 Los medios y el mismo líder confirmaron que él ajustó su horario para poder ver al grupo incluso un día antes de lo planeado. Las saludó de apretón de manos, aunque Jerry e Irene estaban bastante nerviosas e incluso Irene trató de alejarse lo más que pudo. El interés era tanto que informan que él estaba bastante conmovido por este concierto y agradeció por darles un momento así a los norcoreanos, dando apreciación al arte. Incluso sonrió cuando las vio actuar. Fue un entusiasmo un tanto inusual de su parte, que solo tuviera cosas buenas para decir. Hay una foto muy famosa de este acontecimiento, donde están todos los presentes junto a Kim y su esposa Ri Sol-yu. Por lo visto, también su hermana Kim Jo-jong se encontraba ahí. Pero lo que llama la atención es que Kim aparece en la foto muy cerca de Irene, mientras que las demás están muy lejos de ellos en la foto. Fue así que de esa manera se cree que él es fan de ellas desde entonces. Una conclusión natural. Irene desmintió esto en un programa de variedades, mencionando que era una foto rápida y que no les dio tiempo para acomodarse. Ella apenas y logró darse cuenta que estaba parada junto a él. Fue así como dejaron de mencionarle ese caso. Sin embargo, afirman los medios que las posiciones que tuvieron en la foto sí fueron planeadas o que eran conscientes de todo. Solo basta con darse cuenta de que Kim y su esposa están juntos en la foto. Además, un desertor afirma que el posible motivo de que Irene estuviera ahí especialmente
es que Kim arregló el asunto precisamente para que fuera visto como un fan, ya que Norcorea es consciente del tipo de artículos que hacen en Surcorea. Él quería ser visto como una persona elegante, accesible, que sabe disfrutar de lo mismo que todos nosotros. Inclusive usó a Red Velvet como una guía para que sus bandas femeninas norcoreanas mejoraran sus presentaciones o para pasar a modernizar un poco las coreografías. Los norcoreanos en realidad eran fans de Red Velvet y de hecho la idol Ailee, quien también fue a Corea del Norte junto al rapero Zico, afirmó que los norcoreanos le dijeron que eran fans del K-pop, pero que no podían mostrarlo. Ellos por tanto se lo dijeron en privado. Así que, si conoces a alguien que le causa gracia la presentación de Red Velvet por su silencio, hazle saber que cualquier reacción negativa está ahora desmentida. Hay otros motivos por los cuales Kim se haya mostrado más amigable de lo normal, como que Donald Trump estuviera en la presidencia y que también se hubiese reunido con él, y con el expresidente surcoreano Moon Jae-in, y por tanto la situación entre las dos Coreas estuviera más calmada. 우리 마음을 보인 이게 숙소고 또 일정이고 하니까 우리 마음으로 받아주시면 좋겠습니다. 오늘 아주 최고의 감명과 최고의 연주를 받았습니다. Recordemos que también las Olimpiadas en Corea del Sur se llevaron a cabo ese mismo año. Pudieron verse a actos como Ciel y EXO dando shows. El punto es que hubo mucha interacción entre ambas Coreas ese año. Tanto Corea del Norte como Corea del Sur enviaron sus atractivos o empujes de diplomacia, como Kim Yo-jong, hermana de Kim, y Jeon Song-wol, la supuesta exnovia de Kim para Corea del Norte, y Red Velvet para Corea del Sur. También me gustaría mencionar que el grupo EXO conoció a Donald Trump, y Minjo de SHINee interactuó junto a Melania Trump. ¿Será que Trump volverá a hacer posible un momento igual al que vimos ahora que fue reelegido? Muy bien, para no meter demasiado la política, mejor lo dejaré hasta aquí. ¿Tú qué opinas o qué recuerdas de este icónico momento para la tercera generación de K-pop? No se puede olvidar cuando la comunidad de K-pop vio a Red Velvet como las que trajeron la verdadera paz a Corea. Aunque ahora no se puede decir lo mismo, con ese absoluto caos que sucede actualmente. Supongo que podemos conservarlo como un bonito recuerdo. Esto es lo que se sabe del acontecimiento, pero la página web surcoreana Issuegate dijo algo muy interesante del caso. Todas las imágenes del grupo femenino Red Velvet, que participó en la actuación de Pyongyang, fueron eliminadas de las transmisiones norcoreanas. Esto se debe a la llamada edición completa de Chosun Central TV. Chosun Central TV editó y transmitió las escenas de actuación, pero no transmitió ninguna de las presentaciones de Red Velvet. Los residentes norcoreanos no pudieron verlo por televisión. Esto se compara con el hecho de que incluso proporcionaron subtítulos para las letras durante las actuaciones de otros cantantes. Mientras tanto, Corea del Norte ha criticado el contenido de K-pop como el estilo salvaje de Corea del Sur. En su discurso de Año Nuevo de ese año, Kim Jong-un dijo: "La cultura reaccionaria burguesa debe ser aplastada". Por lo tanto, la hospitalidad de Kim Jong-un hacia el grupo artístico de Corea del Sur debe verse como una ofensiva de paz para entusiasmar al pueblo del sur, más que como una reconciliación intercoreana.